Sean bienvenidos a este su programa en donde continuamos trabajando un poquito la parte introductoria de la Epístola a los Gálatas. Esta es nuestra tercera parte ya y creo que nos va a llevar más tiempo porque hay cosas sumamente importantes que debemos dejar bien claras antes de entrar al análisis de los capítulos de la Epístola a los Gálatas. En el programa anterior tocamos básicamente cómo enfoca nuestro Señor Jesucristo la ley y cómo la hace brotar desde adentro, no como cosa externa, sino que un cambio interior y una necesidad de ser renovados en el espíritu. Por esta razón es que creo que como cristianos hemos fallado mucho porque nos hemos concretado a muchas cosas externas. Nos gustan cosas externas en la iglesia. Nos gusta el culto, nos gusta el convivio, nos gusta compartir, nos gusta la amistad. Pero la relación con Dios ha sido descuidada bastante. Yo puedo decir que el llamado de Dios es un llamado muy fuerte. Cuando el Señor dice que el que quiera ser mi discípulo debe, fíjense ustedes, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Aquí nosotros miramos varias cosas claves. Porque lo que Él está diciendo es, el llamado es o todo o nada. El problema básicamente es que cuando nosotros confrontamos este tipo de cosas, entonces nos vemos impelidos por el mundo en que habitamos a habitar como entre dos mundos, un mundo cristiano y un mundo pagano. Pero el problema es que en el mundo pagano no somos luz y a veces nos dejamos absorber por todo eso y entonces nosotros somos como llevados por la fuerza del viento de las corrientes diversas que aún en los estudios nos enseñan a nosotros cosas que son totalmente ridículas y antibíblicas, pero que por alguna razón en el mundo que habitamos tenemos que aprenderlas, aunque no las creamos ni las aceptemos, pero sabemos que nos están mintiendo. Ahí tenemos muchas cosas que aparentemente son científicas, pero que no lo son. Es decir, creer, por ejemplo, que el hombre habita la Tierra desde hace 1 millón o no sé cuántos millones de años, pues yo diría, pruébenlo. Pero no se puede probar, así que la única manera es creerlo por fe. Pero no hay pruebas. Y nosotros nos damos cuenta que muchísimas de las cosas que nosotros aprendemos son puramente elementos pseudocientíficos que nos quieren introducir a nosotros y en la mayoría de los casos es con el propósito de borrar el principio de que todos fuimos creados por Dios para su honra y para su gloria. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de algo. Yo digo que hay ciertos problemas que como cristianos tenemos que confrontar. Toda la vida nos vemos chocando, a veces con nuestra propia familia, a veces con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, o con compañeros de estudio, y aún con algunas personas que encontramos en el camino. Chocamos en base a nuestras ideas. Pero déjenme decirles algo. Dios tiene un plan trazado para nuestra vida. Dios tiene todo arreglado para que nosotros caminemos con Él. Pero el asunto es que no se trata solamente de un problema que llamaríamos entre Dios y nosotros, sino que hay alguien ahí que está poniendo las cosas más difíciles. Estoy hablando de Satanás. Una de las cosas que Satanás hace es que trata a los cristianos de tal manera que su corazón se enfríe y deje de amar a Dios con todo su corazón. Pero no se acaba eso. Si nosotros no le hacemos caso
y seguimos firmes en el camino, entonces nos pega un empujón para que nos vayamos de boca y empecemos a inventar nuestras propias doctrinas y empecemos a hacer las cosas como a nosotros nos parece bien. Si lo vemos así, entonces corremos el peligro tanto en la frialdad como en la locura del amor por Dios. Miren, nosotros conocemos muchas cosas y muchas cosas han brotado de gente que realmente estaba enamorada de Dios, pero que empezó a crear doctrinas totalmente antibíblicas y finalmente su vida fue destruida. Yo creo que tenemos que fijarnos en eso, porque quisiera penetrar en este estudio al análisis comparativo de la ley y la gracia. Hay algo que debemos entender bien. La ley para el pueblo de Israel era básicamente su cultura, pero no solo la ley, sino ciertas tradiciones que los ancianos y los rabinos les habían enseñado, costumbres que agarraron y que de cierta manera da la impresión de que se trata de la ley de Dios, pero no lo es. De todas maneras, su enfoque de la ley de Dios no es de acuerdo al plan de Dios. Por decirles algo, cuando Jesucristo vino y empezó a enseñar y empezó a plantear lo que es el corazón de Dios y cómo acercarnos a Dios y todo lo que el hombre es y todo lo que Jesús nos mostró, porque miren, si algo ha impactado mi corazón es el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es la batalla en donde Jesús suple básicamente las fiestas judías. Nosotros podemos decir, bueno, las tres primeras fiestas eran los panes sin levadura, la Pascua y las primicias de las cosechas. Pero déjenme decirles, Jesús es nuestro pan sin levadura. Es decir, el pan sin ningún tipo de podredumbre. Jesús es nuestra Pascua. Es el que nos libra del enemigo y el que nos da la nueva vida. Jesús es la primicia de todos los que se han de levantar de los muertos. Jesús es nuestra primicia. Y si lo empezamos a ver así, entonces Jesús está sustituyendo todas las fiestas judías. No tenemos por qué volver a esas cosas cuando Jesús lo es todo en todo. Entonces, los judíos vienen y rechazaron a Jesús. Esto obligó a que el cristianismo se fuera desprendiendo poco a poco del judaísmo, porque las raíces no son las mismas. Me refiero a que una es raíz externa y otra es raíz interna. Dios trata el corazón. Entonces, hay algo que debemos conocer porque aparece como que fueran contrapuestos la gracia y la ley. Cuando hablamos de la ley y la gracia, entonces nosotros estamos hablando de algunos elementos que nos van a ayudar muchísimo a entender lo que estoy diciendo. ¿Qué es la gracia? Voy a hacer primero una definición simple. La gracia es un don de Dios para que nosotros podamos confiar plenamente nuestra vida en Jesucristo. Es decir, nuestra salvación, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Pero la gracia es también el poder de Dios para que eso pueda suceder en nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, es un regalo. Gracia también significa regalo. Es un regalo de Dios que lo recibimos por fe. Y esa fe en nosotros es la que transforma completamente nuestra vida, porque a través de la fe nosotros le permitimos a Dios gobernar nuestros caminos y mandar
nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestra vida interior. Entonces, cuando nosotros miramos la gracia, afirmamos que es el Espíritu Santo es el que nos enseña el camino de la vida. Es el Espíritu Santo el que va formando nuestro carácter. Es el Espíritu Santo el que incluso nos recuerda y nos enseña la palabra que Jesús nos enseñó. Lo que puedo yo decir con esto es que lo que la ley nunca pudo hacer, la gracia lo puede hacer. Es decir, todo esto viene a conjuntarse en nosotros a través de la fe. Dios solo puede actuar en nosotros a través de nuestra fe. Si nosotros no le creemos a Dios, Dios no puede actuar en eso. Una de las cosas es que si yo no creo que Jesucristo es capaz de sanar cualquier enfermedad, yo nunca voy a ver una sanidad. Pero la verdad de todo esto es que la gracia nos capacita a nosotros, es una capacidad de Dios en nosotros para que logremos aquello para lo cual Dios nos llamó. En el camino de la vida, Jesucristo nos guía a nosotros a través de su poder y su gracia para que nuestro carácter sea formado semejante al de Él. En otras palabras, yo podría decir que lo que la ley no pudo lograr, lo va a lograr la gracia. El Espíritu Santo nos enseña los fundamentos de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que leer la ley desde la perspectiva de Jesús. Aun cuando leemos el Antiguo Pacto, debemos aprenderlo de una vez por razones básicas de nuestra fe, tal como Jesús nos lo enseña. O sea, yo debo ver toda ley desde la perspectiva de mi interior. Qué importante es que cuando Jesús habla de los dos mandamientos más importantes de toda la ley, resulta ser amar a Dios por sobre todo y amar a los semejantes como a nosotros mismos. Si eso es así, entonces todo el Evangelio gira alrededor de amar, no de odiar, de amar y no de rechazar, de amar y no de hablar mal. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Dios está haciendo es trayendo las cosas al interior. ¿Cómo lo puedo hacer? En el programa anterior nos planteábamos la pregunta, ¿es que eso es imposible? Sí, es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Así que yo puedo afirmarles a ustedes que es precisamente por la gracia que nosotros podemos alcanzar todo lo que Dios nos dice, si nosotros nos dejamos llevar por Él. Tal vez ustedes me dirán, es que en este mundo, en donde tenemos tantas relaciones con gente no creyente, es muy difícil ser cristiano. Bueno, Jesús nunca dijo que fuera fácil. Es más, habló de que íbamos a ser perseguidos y afectados por muchos, así como lo persiguieron a Él. Pero lo que sí sé es que Jesús nunca negó su fe. Y Él nos da el ejemplo a nosotros para que cuando hay luchas y batallas, seamos en Él más que vencedores. Cuando Pablo habla de la ley, cita por ejemplo el Salmo 14, verso 2, en donde se afirma que no hay un solo justo en el mundo. No hay uno solo que busque a Dios. Todos a una se apartaron y cada quien tomó por su propio camino. Ustedes se dan cuenta que la naturaleza humana siempre tiene tendencia al mal. A pesar de que nosotros vengamos a Cristo, si nosotros no aprendemos a depender de Él totalmente, entonces siempre vamos a tener una tendencia al mal. Aunque Dios nos endereza, aunque Dios nos perdona nuestros pecados, nosotros tenemos que aprender a que Dios siempre quiere que tengamos un camino. Ese camino es el camino de la cruz. Es el camino de defender nuestra fe. La gracia que Dios nos da es un regalo para que nosotros
sepamos vivir tal como Dios dice. Miren, yo digo que es una gran diferencia, utilizando el ejemplo que usamos en el programa anterior de matar, no matarás. Utilizando ese ejemplo, lo podemos aplicar a nuestra vida y decir, mire, el que maltrata a su hermano es digno del juicio, igual que el que mata a su hermano. Matar, hablar mal, odiar, rechazar, todo eso, es lo mismo que matar. Ahora, el problema es cómo cambio mi corazón con respecto a la gente que me trata mal y que yo aprendo a odiarla. Bueno, es la obra de Jesucristo y la gracia de Dios manifiesta por el Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que la gracia no solo es un regalo, no es una salvación. Es, además de eso, es poder de Dios operando en nuestro interior para que nosotros podamos crecer y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. O sea, ahí donde nosotros decimos no puedo, Dios puede. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a los Corintios? En segunda epístola a los Corintios dice, porque ya aprendí que yo tenía un aguijón en la carne y le clamé a Dios varias veces que me lo quitara y Dios me dijo, bástate mi gracia. Y uno se queda pensando, ¿qué es eso de que le basta la gracia? La gracia es el poder de Dios en nosotros para resistir todo lo que nos pasa. Algunos hablaban de una enfermedad, pero quizás ese aguijón podría ser que en cada ciudad que Pablo empezaba a predicar lo metían preso. Lo apedreaban o lo maltrataban y tenía que salir huyendo. Si ustedes se dan cuenta, Dios le dijo, no te quito eso. Lo que te doy es gracia. Es decir, el poder interno para poder vencer toda preocupación, todo dolor, todo odio que pudiera venir contra la gente y poder seguirles predicando el amor de Dios a aquellas gentes que lo quieren matar. Qué importante es ver a Jesucristo perdonando a todos los que lo estaban matando ahí desde lo alto de la cruz. Es la gracia de Dios operando de una manera sobrenatural, porque al final la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida que va más allá de la naturaleza humana. Es una vida que va tal como Dios lo diseñó desde el principio y que lo perfecciona a través de los siglos y nos lo mostrará totalmente perfeccionado cuando Cristo vuelva por nosotros. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la gracia viene a nosotros no solo como un regalo, sino como el poder de Dios. Mira, tú no puedes esto. Perfecto, aquí está mi gracia. Con eso vas a hacerlo. ¿Cuántas cosas? Imagínense ustedes, solo piensen. Pablo fue llamado por Dios en el momento que iba hacia Damasco. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero cuando iba a Damasco, Pablo lo que hizo fue caer bajo el poder del Espíritu. Y después de que llegó a Damasco y Dios envió a Ananías para que le profetizara, le dio un ministerio. Le dijo, anda y predica a todas las naciones del mundo. Solo yo pienso que Dios me dijera eso, Señor, los 5 continentes, Señor toditito, eso es demasiado grande esa tarea, yo no lo voy a poder hacer, yo no puedo. Y Dios va a decir otra vez, bástate mi gracia. En todas las cosas donde tú dices no puedo, Dios va a decir, te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el poder de Dios actuando ahí donde nosotros somos débiles. Ahí donde yo soy débil, soy fuerte. No por mí mismo, sino porque la gracia de Dios está actuando en mi vida. Yo puedo entender esto y puedo hablarlo porque es importante que nosotros lo soltemos en nuestro propio corazón y caminemos de una manera clara para que las cosas sean reveladas tal como Dios quiere. Yo digo que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Empieza todo un proceso nuevo, diferente. Pero yo puedo aún escoger seguir a Cristo
o medio seguirlo y seguir al mundo también. ¿Cuánto cantamos aquel corito? He decidido seguir a Cristo. Y dice, la cruz delante, el mundo atrás. Ya lo dejé. Yo me doy cuenta de lo importante que nosotros tenemos en esto, porque hay cosas que Dios hace en donde nosotros podemos decir es imposible. Les voy a compartir algo de mi propia vida. Yo empecé a jugar béisbol a la edad de 11 años, 10, 11 años. Y jugué béisbol hasta llegar a la Liga Mayor y estuve ahí. Pero quiero decirles que toda la gente con la que nos relacionábamos era gente muy mal hablada. Cuando estábamos en las ligas inferiores, sobre todo, había mucha clase de gente verdaderamente mal hablada. Y como tal, aprendí a hacerlo. Así que yo llegué a ser un mal hablado. El punto es que vengo yo y de repente le entrego mi corazón a Jesucristo. ¿Y saben ustedes qué pasó? Dejé de hablar malas palabras. Y la pregunta sería, ¿cuánto esfuerzo me costó? Y quiero decirles, ningún esfuerzo. Fue la gracia de Dios. Dios sabía que yo no podía hacerlo. Así que Dios cambió mi mente. Fíjense que no me cambió las palabras, me cambió la mente y me cambió el corazón. Y al cambiarme por dentro, ese veneno que salía de mi boca desapareció. Es la obra de la gracia. ¿Cuántas personas pueden decir que la obra de la gracia operó en ellos cuando eran realmente borrachos de lo peor o drogadictos de lo peor, y de repente viene Dios y les hace vencedores a todo eso? No porque ellos sean fuertes, sino por la gracia de Dios, porque ahí donde somos débiles, el poder de Dios se manifiesta. Y eso nos permite a nosotros tomar una vida totalmente nueva, porque no es realmente por nosotros mismos, sino es por Dios. Ustedes se dan cuenta, y lo quiero que lo entiendan, lo quiero enfatizar tremendamente, y lo quiero enfatizar por una sencilla razón. La razón es esta. No podemos seguir nosotros luchando por mejorar y por ser buenos. No nos corresponde a nosotros el cambio. Yo tuve una vez un caso de una señorita que me dijo, mire pastor, yo quiero que usted sepa que estoy enamorada de fulano y tal y me voy a casar con él. Pero resulta que el hombre que ella había escogido era drogadicto, de los más empedernidos. Y mis palabras, les dije, tú no puedes cambiarlo a él. Yo lo cambio. Usted va a ver cómo las cosas cambian. No, le dije, no te conviene. No debes unirte en yugo desigual. Eso es importantísimo. Y obviamente esa tendencia, a veces la mujer siente que puede cambiar todas las cosas, como madre, como mujer que es, puede cambiar a su marido, puede cambiar a sus hijos. Pero el único que puede cambiar nuestra vida se llama Jesucristo. Es Dios con nosotros. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma. Y cada vez que nosotros sentimos debilidad ante algo, sepamos que ahí en nuestra debilidad es donde se manifiesta el poder de Dios. Y por eso debemos entregárselo todo, y por eso debemos depender de Él, y por eso debemos venir ante Él para que nuestra vida sea totalmente renovada. Yo quiero invitarles a ustedes de una manera especial a que realmente dispongan el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio no es simplemente palabras, es vida. El corazón del Evangelio es Jesucristo. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros día a día para hacernos semejantes a Jesús. Es importante que veamos esto y que dependamos de Él en todo momento. Yo quiero agradar a Dios en todas las cosas, pero para lograrlo tengo que rendirme totalmente. Y ya rendido, ya muerto a mí mismo, yo puedo vivir en el poder de Dios. Señor, yo quiero agradecerte por esto.
Quiero bendecirte por esto, Señor, porque has escogido personas débiles, has escogido gente que no es fuerte ni grandiosa. Pero tenemos tu gracia, que nos hace fuertes y nos hace grandes. Te bendigo, Señor, por eso. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Les veo en nuestro próximo programa. Amén.